Bienvenidos a la parte 3 del taller práctico de Git y GitHub que está brindando la comunidad Paradigma India a través de su Discord. Vamos a iniciar en este momento con la agenda del día de hoy. Vamos a ver qué son los issues, los proyectos y wiki, que es la wiki. Vamos a ver qué es los release, qué es el changelog y qué son los badges. Esta información que vamos a revisar el día de hoy parece muy corta, pero en realidad es un poco más extensa de lo que parece. Vamos a ver de manera un poco más práctica cómo es el manejo de GitHub y adicional a este manejo de GitHub vamos a ver cada uno de estos puntos qué tipo de trucos nos trae. Para continuar, me presento nuevamente, mi nombre es Manuel Gil, ya saben soy cofundador de las comunidades de Undefined Devs y Paradigma Indie. Iniciamos con ¿qué es issue? Issue es el lugar donde, o issues, es el lugar donde podemos ver información de errores, donde podemos solicitar nuevas características o pueden solicitar nuevas características a nuestros proyectos y donde podemos buscar ayuda. Vamos a verlo rápidamente en un repositorio de GitHub. Y en este momento estoy en el repositorio que vimos durante todo el taller. Voy a Issues. Aquí en Issues me va a aparecer por el momento en blanco, pero cualquier persona puede colocar un issue nuevo o colocar un error, una característica. Para crearlo únicamente hacen clic en nuevo issue y nos va a aparecer lo siguiente. Como vemos nos solicita un título, podemos decir que es un error o una solicitud de características. Solicitud de característica. O en dado caso, pues solicito ayuda. Intentar ser como un poquito descriptivo en esta parte porque quien va a leer esto es la persona o que creó el repositorio o en dado caso nosotros que tenemos el repositorio vamos a necesitar que la información que van a colocar aquí es bastante clara. Ya más adelante vamos a ver algunos ejemplos de ello en repositorios ya conocidos y vamos a ver en la parte derecha esta información. Lo primero que nos aparece es a quién vamos a asignarlo. Y si nosotros estamos trabajando con un equipo de trabajo, valga la redundancia, vamos a encontrar todas las personas que colaboren a esta persona. Vamos a encontrar algunos labels. Estos son labels únicamente de esta sección, no afectan nada, digamos que a otras etiquetas como los tags u otra información dentro de nuestro repositorio. Y normalmente nos van a aparecer estos. Por defecto nos dice que es un bug, que es documentación, que esto está duplicado, que no se van a realizar cambios, que es una solicitud de primer error. Lo otro que nos aparece es esta etiqueta de inválida, si es una pregunta o si no se puede. Estas etiquetas que estamos viendo acá, la gente normalmente no las coloca. Quien termina colocándolas es la persona que está revisando el bug y va a colocarle exactamente qué es cada una de ellas, pero nosotros podemos decirle, intentar como ayudarle con esta información. Bueno, de hecho creo que esto no aparece en la persona que está creando un issue, pero pues vamos a revisarlo más adelante. Los proyectos si deseo agregarle un proyecto, los milestones si tengo alguno. Y vamos a revisar esto mismo, pero desde la parte de un usuario normal. Entonces vamos nuevamente al repositorio, voy a copiarlo. Voy a dirigirme a mi cuenta de GitHub. Voy a colocarlo. Estoy en mi cuenta de Manuel Gil. Voy a hacer issue. Y si le doy new issue, me aparece que no puedo seleccionar esta información. Por eso normalmente no puedo seleccionarla desde este lugar, pero hay una serie de plantillas que me permiten como configurar un por defecto de que es cada uno de ellos, si es asignado al dueño del repositorio, si hay un mantenedor para este repositorio. Y cuando yo lo creo, por defecto me va a tomar esos cambios. No vamos a ahondar en ello y vamos a hacer la revisión de uno de los primeros proyectos
referentes a ese tipo de cambios o a ese tipo de errores. Vamos a revisar este repositorio. Este es el repositorio de React, una librería de JavaScript que utiliza normalmente Facebook, pero hay otros proyectos que la utilizan. Y si ven, ya habíamos visto este pull request, aquí hay varias solicitudes de cambios y ahora vamos a ver la pestaña de issues. En este lugar vemos que aparecen varios issues, cada uno tiene una etiqueta. Por ejemplo, este dice duplicado, book y muchas otras etiquetas. Ellos tienen ya una personalización de sus etiquetas para hacer más fácil su trabajo. Y no solamente vamos a encontrar unas que están disponibles todavía, digamos que en revisión, sino que hay unas que ya han sido revisadas, ya han sido cerradas. Y si ingresamos a cualquiera de ellas vamos a encontrar, digamos, un texto, una descripción muy específica. Aquí se hacen algunas configuraciones. Lo normal es que se agreguen las etiquetas que tal vez estén por defecto. Y luego vemos que aquí hay algo llamado GitHub Action. Seguramente no. Efectivamente es un bot que da una respuesta automática. Y por el momento vamos a dejarlo hasta allí. Este tiene bastantes issues. Retomo, continúo. Y vamos a ver proyectos. Proyectos dice que es el lugar donde gestionamos nuestros proyectos y vamos a encontrar, en este caso, en el repositorio proyectos, y lo que vamos a encontrar es una especie de organizador. Vamos a darle crear un proyecto. Voy a colocarle proyecto de prueba. Lo dejo sin descripción. Aquí nos aparecen algunos templates. Y voy a seleccionar, digamos que uno básico de Kanban. Voy a darle crear y Kanban es una metodología ágil que tiene normalmente estos 3 tableros que me permite realizar ciertas tareas. Entonces, por hacer, voy a encontrar ya unas guías de lo que puedo hacer aquí y me aparece, digamos, por ejemplo, una lista con un checkbox. Si nosotros vamos a editarla, vamos a encontrar que está hecha en Markdown. Todo esto que escribamos acá podemos dejarlo en Markdown y se va a mostrar como si se renderizara. Nos va a aparecer también quién lo creó y qué es lo que normalmente hacemos acá. Nosotros colocamos, aparece un error, aparece una característica, vamos a hacer X o Y cosa. Cuando estemos en proceso de desarrollo, la colocamos acá y cuando la hayamos finalizado, la colocamos acá. Esto también nos hace una vinculación con los issues que va colocando la gente. Es decir, si yo tengo o si alguien me coloca que se genera un error, yo aquí puedo agregar dentro de las cartas los issues que se van abriendo. De hecho, aquí aparece por defecto ya la búsqueda de los issues que estén abiertos. Y cuando los vaya solucionando voy haciendo en proceso y realizado. Así automáticamente hasta finalizar cada uno de ellos. Hasta ahí sería la parte de proyectos. Y vamos a revisar lo que sería la wiki. Voy a cerrar ya que no lo vamos a necesitar más por el momento. Bueno, realmente no es que lo vayamos a necesitar. No es que no lo vayamos a necesitar. Ya vamos a ver una parte, entonces lo voy a dejar abierto. Y por último nos dice que Wiki es el lugar donde podemos publicar manuales de uso de nuestro proyecto. Voy a abrir un proyecto que tengo personal en el cual tengo una wiki y sería este proyecto es una herramienta de mantenimiento de errores en Windows. Y ahora vamos a ver en wiki directamente ¿qué nos va a aparecer? En wiki nos va a aparecer un manual, por así decirlo, manual de usuario en diferentes idiomas. En mi caso, en otros casos van a verlo de otra manera, pero lo que van a encontrar es como una guía completa de cómo pueden utilizar esta herramienta,
de cómo fue su sistema de desarrollo desde algunas referencias. En la parte inferior donde dice referencias vamos a colocar esto en español. Y vamos a ver de qué manera esto está funcionando. Solamente les digo que esto está en Markdown por el momento. Voy a abrirlo en una pestaña nueva. Y ahora como dueño del repositorio me va a permitir hacer una adición de esta información. Lo que va a tener es primero las páginas que tengo en este momento. Voy a tener esta opción para editar esa barra lateral. Y voy a tener en la parte inferior para agregar un footer. Como les decía, todo esto se está trabajando con Markdown. Voy a subir a la parte de español. Vamos a abrir español. Y como ven, aquí me aparece editar y nueva página. Voy a darle editar solamente para verlo. Me permite ya una vez abierto eliminar la página. Y como les decía, estos son Markdown. Van a aparecer algunas etiquetas de HTML porque Markdown me lo permite. Pero el contenido va a estar en Markdown. Estas nuevamente son algunas etiquetas de HTML. Esto es Markdown. Markdown. Cuando yo hago la publicación, me dice que coloque un mensaje. Esto es opcional. No hay necesidad. Le doy guardar cambios. Y cualquier cambio, si deseo antes de subirlo hacer un preview, puedo hacer el preview. De todas maneras, aquí ven que aparecen otros tipos de escritura, pero lo normal es que esté en Markdown. Y al verlo, lo vamos a ver cómo se ve. Ya una vez visualizado de la manera correcta, le damos publicar. De hecho, aquí nos aparece un historial de cambios. Estos son todos los cambios que he hecho de esta página. Y cuando vamos a la página, se va a ver de esa manera. Ahora vamos a ver de qué manera lo coloco aquí. Simplemente coloco el nombre del repositorio, la dirección del repositorio, le coloco wiki y hago referencia a cada una de las páginas. Esa es la manera en la cual voy construyendo el sidebar o la barra lateral. Hasta ahí sería la parte de wiki. Normalmente ustedes pueden crear para cada uno de sus proyectos esta información, pero ¿de qué manera nosotros podemos configurar eso? Vamos nuevamente al repositorio que creamos anteriormente. Vamos a nuestro repositorio y vamos a darle en Settings, y en Settings nos va a permitir configurar ciertas cosas referentes a esas características. Entonces, si no queremos que nos coloquen solicitudes, digamos que información sobre bugs, no necesitamos de issue, podemos quitarla. Aquí ya la hemos quitado de este repositorio. Las wikis también podemos desactivarlas y los proyectos. Aparecen algunas configuraciones más aquí, pero únicamente vamos a trabajar con esos o vamos a quitar esos. De hecho, si subimos en este momento ya no aparecen y retomamos la diapositiva. Entonces rápidamente ya vemos estas tres partes. Ahora vamos a ver algo que se llama release. ¿Cuál es la diferencia entre un tag y un release? Porque muy seguramente lo vamos a notar cuando lo veamos. Un tag es el nombre que se usa para marcar un punto específico dentro de un proyecto. Ya lo hemos visto anteriormente, colocamos a un commit, un tag, y ahora vamos a ver un release, que el release realmente es cuando ese punto específico ya está listo para convertirse en una versión para la distribución. Entonces tenemos un nombre para marcar un punto y un punto que es una versión lista para su distribución. ¿De qué manera vemos eso? Vamos a ir acá. Aquí sabemos que tenemos un tag que es la versión 1.0.0, lo vemos en la parte anterior, y voy a mostrarles antes de eso algo aquí. Si ven, esto no lo tenemos la parte anterior, hice este cambio y le coloqué que este repositorio fue creado dentro del taller,
y un playlist a cada uno de los capítulos que hemos visto. Adicional, pues aparece este por defecto al README. ¿Y qué otras configuraciones tengo acá? Aquí puedo cambiar esa descripción o colocársela en dado caso que no se la haya colocado, un sitio web, unos topics, y estos topics pueden ser, aquí me aparecen las sugerencias, estas son como etiquetas, pero son etiquetas para el repositorio, no es lo mismo que los tags, sino aquí le colocan topics, archivos digamos que no lo necesito, entonces, bueno, dejémoslo ahí, no me va a afectar nada. De hecho, quitemos este, voy a colocarle que es git, con espacio simplemente van a quedar divididas. Y me aparecen algunas recomendaciones. Voy a colocarle taller, voy a colocarle LATAM. Y aquí hay otras cosas que yo quité pero que puedo colocar nuevamente. Entonces voy a colocar los release, package, esto es específico para GitHub. Y environment, ya lo habíamos visto, voy a colocarlo nuevamente y eso es lo que hemos colocado en GitHub Pages. Solamente para que lo veamos. Vamos a tener el tag y vamos a tener el GitHub Pages. Para el GitHub Pages, ya lo habíamos visto nuevamente. Me regresa a mi página. Y en tags va a aparecernos la versión 1.0.0. Pero esto no es un release, esto simplemente es un tag. Nosotros podemos verlo acá. Para crear el release vamos a tags, vamos aquí, vamos a darle crear release. Eso no, pues no nos va a solicitar que lo seleccionemos porque ya estará acá. Vamos a colocarle nombre al release y vamos a colocarle imgildep en GitHub Pages, pero será la versión 1.0.0. Puedo colocarle una descripción, pero es opcional. Y me dice que puedo subir un archivo en dado caso que necesitemos de una instalación. Podemos aquí subir un archivo de instalación. Vamos a darle que no es un pre-release, pero en caso de que nosotros tengamos, por ejemplo, una versión beta, esto sería un pre-release y le haríamos clic en pre-release para publicarlo. Pero como no es, no le vamos a colocar esto. Vamos a quitar esto de acá. Vamos a dar push release y ya nos aparece nuestro release de esta aplicación. Nos va a aparecer para descargar el código y para descargar el archivo comprimido en tar. Vamos nuevamente a la página y vamos nuevamente a la página del repositorio y vamos a encontrar que ahora nos aparece un release. Lo creamos hace 23 segundos y esto lo hice con el fin de pasar a la siguiente parte, que nos aparece el versionamiento semántico. Nuevamente vimos esto del versionamiento semántico con el tag y con el release, pero ahora vamos a ver un poco más a fondo qué significa esto del versionamiento semántico. Para ello voy a traer otro repositorio mío que tengo de prueba para ese versionamiento semántico. Entonces este es un repositorio de prueba y vamos a ver qué es lo que tenemos acá. Nosotros tenemos aquí varias etiquetas con versionamiento semántico. Normalmente el versionamiento semántico maneja tres partes. En unos lugares le llaman X, Y, Z. En otros lugares le llaman mayor, menor y patch. O mayor, minor y patch. ¿Qué significa cada uno de estos? Este es un cambio importante. Este hace referencia a una característica nueva y este hace referencia a un error que ha sido solucionado. Ese repositorio lo hice con el fin de únicamente mostrar de qué manera funcionaría ese versionamiento y en la parte del Z o el path nos aparece que cada uno de estos va subiendo y si llega hasta 10 o hasta 100 o hasta 1000 seguiría subiendo. Únicamente cuando yo tengo una característica nueva o
en dado caso que suba no necesariamente este, sino este, es decir, cuando tengo una versión nueva, va a pasar tanto este a 0 y en dado caso de una versión nueva, este pasaría también a 0. Entonces, de la solución del error a la nueva característica pasa este a 0, no importa si este va en 1000 o en 2000 o en 999 o en 555, pasaría a 0. Aquí lo que estoy haciendo es, aquí hay una solución de un error de esta nueva característica, solución de error de esta nueva característica, solución de error, solución de error. Y por último vemos este 1 en esta parte de acá, o este cambio de 0 a 1, puede ser de 1 a 2, de 2 a 3, que es lo que nos va a decir esta parte. Esta parte nos dice que entre esta versión y esta versión hay un cambio importante que puede dañar mi código, se deprecó algo o se agregó una librería nueva, y le estoy diciendo a los usuarios de este producto, de esta herramienta, de esta plataforma o esta librería, lo que estemos desarrollando, que se realizó un cambio que puede no ser compatible con la versión anterior. Entonces se recomienda realizar como algunas configuraciones adicionales entre la versión anterior y la nueva versión. En resumen, esto sería el versionamiento semántico. Pero vamos a ver en específico cómo funciona eso en este archivo de cambios. Normalmente este archivo de cambios va a contener la información entre cada una de las versiones. Si ven, aparece desde la primera versión hacia adelante, es decir, en la parte superior va a aparecer el cambio más reciente y en la parte inferior el cambio más antiguo. Cada uno de ellos va a aparecer en la fecha en la que se realizó con un formato de fecha específico. Aparece primero el año, luego el mes y luego el día. ¿Por qué se coloca de esta manera? Para no generar confusiones, debido a que, por ejemplo, en Latinoamérica normalmente el formato de fecha es primero el día, luego el mes y luego el año, separado con slash. Y en Estados Unidos sería el mes, luego el día y luego el año. Entonces, para evitar este tipo de confusiones, se coloca de esta manera y va a tener unas etiquetas específicas. Lo primero que vamos a ver es que aparece esta etiqueta. Esta etiqueta siempre la vamos a mantener ahí, y cada vez que hagamos un push sin que sea una versión que hayamos solucionado, digamos que del día de hoy terminé mi trabajo y el día de mañana voy a continuar mi trabajo, pero no estoy generando un release, no estoy generando, digamos, un versionamiento, voy a colocar todos los cambios que están en este momento en esta parte. Cuando ya tengo un release, simplemente coloco cuando ya tengo una nueva versión, voy a colocar el número de la versión, el día la fecha en la que se publica, y voy a colocar con etiquetas qué es lo que tiene cada una de ellas. Entonces aquí ven que se agregó algo. Por aquí vemos que se cambiaron algunas cosas. Vamos a ver otras etiquetas. Por aquí veremos alguna de solución o fixed. Y existen otras como deprecado o seguridad. De hecho, aquí aparece removido. Se removió algunas partes residuales de CSS. ¿Qué otras cosas podemos ver aquí? Vamos a ver que hay cambiado, deprecado, removido, solucionado o seguridad. En la parte anterior, en la parte del versionado, también encontramos beta, RC1, RC2 y las versiones estables. Normalmente no es una versión estable, no es una versión estable, no es una versión estable. Esta ya es una versión estable y estos serían los pre-released. Vamos a ver un poco de qué manera se muestra esto. Esto también está totalmente hecho en Markdown. Y aquí en esta página, en este lugar, vamos a encontrar una guía completa de cómo funcionaría este control de cambios. Tenemos una versión en español. Aquí vemos también las mismas directrices y aquí vamos a encontrar algunas cosas que son malas para el control de cambios. Nos dice ignorar funcionalidades sin soporte,
las fechas confusas, que era lo que les estaba comentando hace un rato. Y aquí nos dice qué tipos de cambios vamos a encontrar. Entonces, add para funcionalidades nuevas, chain para cambios y funcionalidades existentes. Esta información se las dejo en YouTube, en la descripción y en Discord. La acabo de publicar en el canal de texto. Igual aquí también podemos ver un ejemplo de lo que vamos a encontrar en ese control de cambios o en ese archivo de cambios. ¿Qué otra cosa podemos ver? Lo que tiene en cuanto al texto sería este texto en Markdown y vemos que aquí nos aparece algo entre dos corchetes cuadrados. Esto es un enlace. ¿Y de qué manera lo convertimos en un enlace? Si vamos hasta la parte inferior, vamos a ver, seguramente no se ve muy bien, entonces permítame un momento, les subo para que veamos bien qué es lo que tenemos aquí. Nosotros tenemos el primer tag con corchete cuadrado, 2 puntos y nos va a aparecer y nos aparece el tag con la versión. El siguiente es, bueno, de hecho este no necesita hacer el release, pero hace referencia a los tags. Ya les mostraré en específico en dónde sí vamos a utilizar el release y vamos a hacer comparaciones entre cada uno de ellos. Si yo veo este versionado, de hecho lo puedo ver directamente en el navegador. ¿Y qué me va a mostrar? Me va a mostrar que se colocó y que se quitó de cada uno de los archivos entre cada uno de los cambios. Si me voy únicamente al primero, me mostrará los archivos que se agregaron, entonces no vale la pena verlo. Pero todos van en forma ascendente hasta el unrelease, que como les decía no es una versión, pero es algo que nosotros tenemos como cambios subidos a GitHub. En este momento, si lo reviso, como no tengo ninguno, no me va a aparecer mayor información que algunos cambios que hice, pero que no están dentro de un tag. Esto sería lo que tiene. De hecho, aquí vemos otra etiqueta adicional que dice numeral 1 y hace referencia a un issue que existía. Si lo revisamos, el issue lo que me dice es que pues le aparece este error de t variable y era por un problema de incompatibilidad entre las versiones de PHP que estaba trabajando esta persona y que yo había omitido. Entonces, al solucionarlo, lo colocamos acá como solucionado y vamos a buscar esta misma etiqueta en el documento y de hecho aquí aparece entre los cambios. De hecho, aquí cometí un error y debería aparecer es como fixed el número del commit y hacemos la remoción de esa función que estaba generando el inconveniente. Esta sería la parte de el changelog. Y ahora tendríamos insignias. ¿Qué son las insignias? Voy a mostrarles algunos repositorios que tengo ya por aquí guardados y vamos a empezar con Vue. Es una de los frameworks o librerías que más me gustan. ¿Qué es esto? Es algo de JavaScript, esto es un conglomerado de funciones que ha tomado otra persona que trabajó en Angular, la convirtió en Vue y otras personas que han trabajado con JavaScript han estado pendientes del desarrollo y han estado contribuyendo. Si ustedes se dan cuenta, acá nos aparece que el lenguaje es JavaScript y algunos contribuyentes de código. Adicional a esto, pues tiene sus supports y tiene otra información adicional que son los sponsors. Estas son las empresas que han trabajado con este repositorio, entre muchas otras empresas que han hecho sponsor a este repositorio, como son Laravel, esa plataforma de cursos ViewMaster únicamente para cursos en Vue. No estoy seguro si ya actualizaron sus cursos y agregaron más información, entre muchas otras que pueden encontrar. Y lo que vamos a ver es exactamente de qué manera muestra la información o una primera información
a las personas que hacen uso de este recurso. Entonces vemos acá que hay una verificación de el build de la construcción del proyecto y dice que la construcción pasó, no hubo ningún error al construirlo. Alguna información adicional como las descargas por mes, la versión que está en NPM, una licencia. Dice que también tienen un chat en Discord. Seguramente tienen efectivamente un enlace, pero no me está dirigiendo a Discord, sino me dirige a la página de Vue. Y otra información adicional. Entonces las etiquetas, los badge, las insignias serían estas pequeñas partes de información que vamos a encontrar al inicio de todos los repositorios que nos van a brindar una información adicional. Como ven, aquí aparece NPM. NPM es un gestor de paquetes de JavaScript, uno de los más utilizados. Y si vamos a buscar aquí, vamos a encontrar que la versión efectivamente es la 2.6.14. De hecho, dentro de los archivos de configuración de este producto también debería aparecer la misma versión. Voy a cerrar acá y vamos a buscar el package.json y efectivamente nos aparece esa misma versión. Entonces, normalmente todo esto tiene una concordancia. Vamos a ver otro que es nuevamente React de Facebook. Vamos a ver nuevamente, aquí hay un release con su versionado. Vamos a ver los contribuyentes, vamos a ver los lenguajes. De hecho, este también tiene el chainlog.md. Algunos repositorios no van a tener esta información y van a tener un control de versión que no va a ser el mismo control o la misma versión semántica que ya hemos visto. Pero la mayoría va a tener como esta misma información, la licencia. Vamos a tener la versión de NPM, esto es integración continua y esto es los contribuyentes. Nos aparece si queremos contribuir un badge, una insignia que nos invita a contribuir. Si hago clic en ella, nos va a llevar a un enlace en donde nos dice cómo hacer contribuciones en este repositorio. Y nuevamente, como decía, NPM, pero si vamos a NPM, efectivamente aparece la 17.2. Igual con otras plataformas va a pasar lo mismo. Voy a mostrarles uno de mis proyectos. Este proyecto es una extensión para VS Code que me permite tener un formato para un gestor de plantillas llamado Mustache, que sirve para PHP y JavaScript, entre otros. Si vamos a ver, tenemos en Marketplace de VS Code o de Microsoft un versionamiento, las instalaciones que se han realizado en ese Marketplace y la licencia que está utilizando. Si lo revisamos, aquí nos aparece exactamente la misma cantidad de descargas. Y en este caso vamos a ver la versión que es la misma, ya que la está trayendo de este mismo lugar. La licencia la está trayendo es de GitHub. Ya les mostraré de qué manera realiza ese proceso. Vamos a ver otro más del repositorio anterior de prueba que les había mostrado. Saqué una versión nueva. Esto es para una plataforma que sirve para brindar cursos en línea. Es un componente. No hace mucho lo saqué, no le he hecho mucha publicidad y es la razón por la que no tiene muchas visitas. Pero si se dan cuenta aparece un release, la fecha en la que se realizó y normalmente él me permite tomar alguna información. Si ven aquí el versionado es esta misma versión y es la misma que vamos a ver aquí en composer.json, que sería la 1.0.0. Hice la publicación en otro gestor de dependencias que es muy parecido a NPM pero para el lenguaje PHP y él me va a tomar exactamente las mismas versiones, los mismos versionados a través de los tags que yo he colocado en el repositorio original
y que coloco en el composer.json, debido a que si la información, todos esto lo que hacen es tomar la información del archivo de configuración, si no es la misma a la del tag, no me va a tomar estas configuraciones para mostrarlas a los usuarios. Entonces aquí aparece exactamente lo mismo, con alguna información adicional para realizar la instalación a través del gestor de paquetes de Composer para PHP. Algunas otras etiquetas que vamos a encontrar van a ser unas etiquetas del estado de esta versión, como son esta de experimental. Esto lo que me dice es que este repositorio está en una fase experimental, es decir, únicamente la utilizo para hacer algunas pruebas. Lo publico por si alguna otra persona le llega a necesitar o si yo lo llegase a necesitar a futuro. Y vamos a ver, aparte de esa estabilidad, otras estabilidades como deprecado, por ejemplo, que este fue deprecado. Aquí aparece un mensaje en específico que dice que me dirija al siguiente enlace, que es donde se va a encontrar la información más actual, y un mensaje. De hecho, aquí aparece que está archivado. Normalmente cuando yo archivo un proyecto, en las configuraciones me dice como recomendación que por favor coloque un mensaje diciendo por qué este repositorio está siendo archivado. Entonces dice que debido a la gran cantidad de cambios que pueden generar una ruptura entre la versión anterior y la última versión, procedí a generar el deprecado de este repositorio y lo marqué como archivado. Si vamos a la versión reciente, efectivamente nos aparece la versión reciente, que esta ya es con Bootstrap 5, la otra es con Bootstrap 4, si no estoy malo, con Bootstrap 3. Bueno, Bootstrap 4 creo que es. Y tenemos otro tipo de estabilidad que es ya una versión estable, y esto normalmente nos va a mostrar cuando tenemos productos que pueden ser utilizados por cualquier tipo de público sin generar ningún tipo de daño. Entonces eso también demuestra si puede generar algún daño, es decir, si esto fuese una librería que está en modo experimental o en modo desarrollo, podría generar cambios a las personas que la utilicen. Igual que esto puede generar daños a las personas que utilicen una librería que está deprecada. Como esta, existen otro tipo de etiquetas que son como Frozen o las otras estabilidades. Voy a mostrarles este repositorio que nos muestra, por ejemplo, experimental nuevamente, no estable, estable, congelado, deprecado. Los créditos, les comparto este repositorio en el canal de texto. Y por último voy a mostrarles una página en la cual vamos a ver dónde podemos encontrar estas etiquetas y de qué manera las vamos a hacer funcionar. Entonces la página que vamos a ver es shells.io, donde vamos a encontrar una gran variedad de etiquetas. Aquí no me las está mostrando hasta que no realice una búsqueda, pero me muestra alguno de los topics, de los targets, de las categorías en las cuales podemos encontrar algunas etiquetas. Vamos a hacer la prueba con esto. Como les dije, podemos ver de qué manera está construido. Voy a irme aquí al readme, voy a hacer un raw y vamos a ver que aparece esta etiqueta de la release. Bueno, aquí lo que nos dice es que busquemos un proyecto, pero podemos buscar también por algún tipo y nos aparece, por ejemplo, un release. Cada una de las etiquetas que vamos a tener, vamos a buscar la de la release, y por esa razón nosotros habíamos realizado un release, debido a que normalmente esto lo que va a hacer es conectarse con nuestro repositorio y buscar la última versión. Entonces vamos a tomar este ejemplo, nos dice que coloquemos un repositorio, vamos a colocar este repositorio y que nos va a pedir primero el usuario, entonces Manuel Gil y el nombre del repositorio. Hago clic aquí, me aparece no encontrado. Seguro coloqué algo mal. Sí, coloqué algo mal. Este va de más. Acá nos permite seleccionar otro tipo de vista. Entonces aquí tenemos Plastic, Flat, Flat Square,
for badges y social. Esta es la manera en la que se ve. Vamos a dejarlo como flat y nos permite copiar la URL. Si la pegamos aquí, nos conecta nuevamente con el repositorio. Por alguna razón no está tomando la versión de mi repositorio, pero es exactamente, o debe ser exactamente igual a esta etiqueta que tengo acá. Bueno, de hecho tiene una modificación, ya que está tomando la información es directamente del marketplace de Visual Studio y aquí la está tomando es de GitHub. Debe ser la razón por la que no me lo está tomando. ¿Y qué otra cosa tenemos aquí? Las instalaciones también lo va a tomar es del marketplace de VS Code. Esta sí la está tomando de GitHub y es la licencia que tiene el repositorio. Bueno, regresamos acá. Normalmente lo que va a hacer es conectarse a nuestro repositorio y tomar la licencia. Cuando se renderiza, nos muestra la versión que está desde el marketplace de VS Code y las instalaciones desde el VS Code y la licencia desde GitHub. Es decir, esta es la licencia que tiene ese repositorio en GitHub. Si me regreso, aquí voy a encontrar la licencia y efectivamente me dice que es MIT. Entonces los badges nos van a ayudar a generar esa información para dársela al usuario de una manera más sencilla en vez de que el usuario se ponga a investigar más a fondo en nuestro repositorio. Entonces el usuario normalmente no va a entrar acá, sino va a entrar desde el marketplace. De hecho va a entrar desde el mismo editor y va a aparecerle esta información de manera muy sencilla. De hecho aquí coloqué algunos GIF para mostrar el funcionamiento de esta misma librería, de este mismo plugin, sin que el usuario tenga que descargarlo para ver cómo funciona. Vamos a verlo cómo se ve desde el editor. Vamos a abrir un proyecto cualquiera. De hecho este es el proyecto que hemos visto anteriormente. Vamos a encontrar que si yo ingreso a las extensiones y busco la extensión de Mustache, va a aparecerme esta mi extensión. Aquí aparece este es de mi autoría y este sí lo carga, extraño. Va a aparecer la misma información, la versión que está en el marketplace, las instalaciones que se han realizado, la licencia, y si continúo bajando va a aparecer, voy a quitar esto, va a aparecer ese GIF animado mostrándome la manera en la que se va a utilizar el repositorio. Entonces el mismo README que yo creé para uno de mis repositorios lo está mostrando en este momento. Es decir, cualquier repositorio que yo cree, una parte importante es el README, porque cualquiera de las plataformas lo que va a mostrar es lo que yo tenga en el README. Entonces es importante mostrar de qué manera funciona, qué características tiene y los badges. Hasta ahí sería todo. Si tienen alguna duda, pregunta, la pueden realizar en ese momento. Sería por último darles las gracias. Nos vemos en el siguiente taller, ya lo estamos planificando. Nuevamente síganme en mis redes sociales. Y por último quiero pedirles un favor. Voy a dejarles en el canal de texto un formulario para que me ayuden respondiendo 4 sencillas preguntas de qué les pareció este taller. Igual lo voy a intentar dejar en YouTube. Y me digan qué otro tipo de tema quieren escuchar en nuestros próximos talleres. Entonces, no siendo más, los dejo hasta aquí y nos vemos en el siguiente taller.